mensaje que se llama la opresión que produce expansión. Amén. Y de pronto algunos conocen el concepto de opresión, de pronto otros no mucho. Y algunos de pronto estarán preguntándose en esta mañana cómo la opresión va a poder realmente traer expansión a nuestra vida. Y la opresión significa una presión que tenemos. Si usted lo quiere tener sencillo, la opresión significa una presión que tenemos. Es decir, como cuando nos están sometiendo a algo. Cuando usted se siente sometido a alguna situación, a alguna persona, a alguna actitud de otro, ¿cierto? La opresión también puede ser el uso de la violencia para demostrar una autoridad. Eso también puede ser la opresión, ¿cierto? La opresión se puede dar a través de medios violentos, pero también a través de medios no violentos. Usted puede sentir esa opresión. También la opresión tiene que ver con limitar la libertad. Limitar esa libertad que Dios nos ha dado. Y la palabra opresión viene del verbo oprimir, es decir, ejercer presión sobre algo o sobre alguien. Es decir, que una persona que está en opresión se siente ¿cómo? Se siente oprimida. Y esa persona se puede sentir agobiada, se puede sentir encadenada, se puede sentir esclava. Es decir, hay como un desasosiego interior. Incluso pueden haber recuerdos que nos oprimen el corazón. Y hay personas que yo he escuchado, a mí también me ha pasado, que dicen yo siento una opresión, y a veces es como una opresión sobre el pecho, ¿cierto? Y como que la gente dice siento una opresión sobre mi pecho, o siento como algo externo que me está oprimiendo. Algunas personas logramos identificar circunstancias alrededor que están trayendo opresión sobre nuestra vida. Y entonces recordaba cómo en un momento de la historia de los israelitas, cuando ellos se encontraban en Egipto, recuerdan en la historia que José los había llevado a toda su familia y ellos habían podido vivir en libertad porque José había sido ese gobernador que había preparado el territorio para poder bendecir a su familia. Pero pasan muchísimos años, aproximadamente unos 400 años, y entonces entra a gobernar en Egipto un faraón, dice la palabra del Señor, que no conocía a José. Que no conocía a José ni conocía a su descendencia. Y entonces los israelitas allí en el territorio egipcio comienzan, ¿cierto?, a multiplicarse, a crecer muchísimo, y este faraón le da como mucho susto. De hecho, hay algunas personas que dicen el rey, es decir, comienza a sentir mucho temor porque están creciendo demasiado y dicen que podría ponerse en contra y hasta incluso irse. Vamos a leerlo, que la palabra lo dice textual en Éxodo capítulo 1, versículos 8 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Versículo 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que los oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Entonces vemos a un pueblo, ¿cierto?, que el faraón, cuando vio la amenaza, cuando dijo, es que ellos están creciendo en número, es que ellos se van a multiplicar, resulta que qué miedo, de pronto se levanten, se unan con los enemigos, los puedan derrotar y al final también se vayan del país, ¿cierto? Y era que los israelitas eran la fuerza que trabajaba, ¿cierto?, en ese lugar, en ese territorio. Era una fuerza muy grande porque eran aquellos que trabajaban y hacían el trabajo muy pesado. Y algo que me llamó la atención, miren, este texto, ustedes no se imaginarán, le voy a compartir el texto principal donde nació este mensaje, pero esta palabra me puso, como dicen por ahí, a botar corriente, me puso a pensar demasiado. Y algo que el Señor me hablaba muy fuerte en el día de ayer, era cómo hubo una estrategia en contra del pueblo de Israel. Es decir, ese faraón, en cuanto vio la situación, inmediatamente dijo, necesito tener una estrategia. Y la estrategia está allí en el versículo 11, dice, les pusieron capataces para que los oprimieran y les impusieron trabajos forzados. Entonces voy a detenerme en la primera parte de la estrategia en contra del pueblo de Israel. Les pusieron capataces para que ellos los oprimieran. Los capataces eran supervisores que iban como por equipo, ¿cierto? Es decir, este equipo o este grupo de trabajadores tenía que hacer esta actividad, estos otros, y esos capataces estaban allí, ¿qué? Vigilando. Estaban vigilando que realmente ellos hicieran el trabajo que les estaban poniendo a hacer. Es decir, aunque la historia no lo dice,
o la Biblia no lo dice, sí podemos saber que normalmente cuando un capataz, ¿cierto? Veíamos en la historia que se levantaban capataces que no eran como muy buenos. Estos capataces comenzaban a decirle al grupo de trabajadores, recuerden que ellos estaban como esclavos, es decir, comenzaban a decirles cosas feas, comenzaban a gritarles, los maltrataban, vulneraban sus derechos. El que estaba a cargo siempre estaba vigilando, es decir, era como un observador allí pendiente de esas personas. Algo que a veces nos sucede es que sentimos como capataces en nuestra vida. Sentimos que hay personas, y usted puede sentirlo de dos maneras, y yo quiero que esta mañana usted se ponga en dos ámbitos. Vamos a hablar del ámbito natural, pero también vamos a hablar del ámbito espiritual. Y usted naturalmente puede sentir personas que están oprimiendo su vida, que parecen capataces, que vienen a burlarse de ti, que vienen a decirte cosas muy difíciles, que vienen a dañar tu autoestima, que vienen a agredirte, que vienen a violentarte. Y los capataces pueden ser, no sé, un jefe de trabajo, una pareja, alguien, no sé, cualquier persona que esté a tu alrededor, que está intentando poner un peso sobre tu vida. Recuerden que la opresión es cuando se ejerce un peso, es decir, usted siente algo que está siendo muy pesado para usted. Y creo que allí también desde el ámbito espiritual, que era algo que el Señor me hablaba, es como hay espíritus delegados para familias que se convierten en capataces para poner un peso y que esas personas no avancen. Y creo que muchas veces olvidamos lo que se mueve en el mundo espiritual y cómo los capataces, hablando de espíritus contrarios, pueden venir a atacar tu mente, pueden venir a atacarte psicológicamente, pueden venir a llenarte de terror, de miedo, de preocupación. Y son capataces que están allí inmersos, están allí dentro de ti, hablándote, diciéndote qué miedo, no hagas esto, no hagas aquello, y comienzan a infligirte dolor, comienzan a infligirte ese temor, y tú comienzas a pensar, pero es que me va a pasar lo peor. Lo que viene va a ser muy difícil, lo que viene va a ser muy duro, y esos capataces espirituales están allí y tú los estás normalizando. ¿Pueden decir amén? ¿Cierto? Los capataces también espiritualmente pueden atacar tus emociones y pueden poner una presión sobre ti. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que a veces estamos viviendo presión y no nos damos cuenta. Y comenzamos a cargarnos con personas. Y comenzamos a molestarnos con gente. Y se nos olvida que hay un mundo espiritual, donde hay espíritus que pueden estar gobernando aún a gente que tú amas, que pueden estar influenciando a muchas personas. Y entonces esos capataces entran a poner un temor, a poner una presión. Yo me imagino a los israelitas, usted puede imaginarse conmigo este cuadro, esos capataces diciéndole, hágale pues, usted se le va a hacer muy duro, ridículo, estúpido, no sé cuántas cosas podrían estarle diciendo, porque si usted o si alguien te pone una presión a nivel emocional y a nivel mental, tiene control sobre ti. Eso era lo que esos capataces hacían con el pueblo de Israel. Querían tener un control. Los querían oprimir de tal manera que ellos no se pudieran multiplicar, que no pudieran crecer, que psicológicamente, mental y emocionalmente estuvieran tan mal y tan destruidos que no pudieran avanzar. Porque lo que el enemigo quiere cuando viene a poner opresión es privarte de la libertad de Cristo. Quiere venir a privarte de lo que Dios tiene para ti y para mí. Quiere venir a ponerte en esclavitud. Cuando el Señor dice en su palabra que Él ya nos liberó, que Él ya nos dio esa libertad, pero el enemigo dice, yo necesito ponerlos a ellos en esclavitud para que no avancen, para que sigan preocupados, para que sigan angustiados, para que se llenen de temor. Y entonces a veces hablamos de una iglesia sobrenatural, hablamos de una iglesia que puede producir milagros, hablo de la iglesia en general, hablamos de una iglesia que cree en el poder de Dios, pero cuando aparecen esos capataces, entonces le creemos más a esos capataces, sean que usted los tenga identificados de manera natural o espiritualmente, y olvidamos a quién tenemos con nosotros. Otra de las estrategias que pusieron los egipcios o este faraón era, dice la escritura, les impusieron trabajos forzados. Es decir, ahí estamos hablando de la parte física. Había un trabajo forzado, lo que ellos tenían que cargar ladrillos de un lado al otro, tenían que hacer un montón de trabajo que era muy desgastante físicamente. Y entonces la opresión también puede llegar a la parte física. La opresión puede llegar en forma de enfermedad. Yo sé que hemos venido retados en el último tiempo aquí en Nación Reino, la gripe al uno le da la virus y eso parece como efecto de la no vuelve, ¿cierto? De hecho, algunos hoy no están con nosotros porque están con virus, la alabanza no está completa porque están con afectados, ¿cierto? Y por eso ayer yo decía, ya me tocó a mí, me tocó. Entonces,
Por eso era algo como que el Señor allí, estábamos en clase y yo dije, no, yo tengo que entregar esta palabra. Porque la palabra del Señor dice que nosotros nos tenemos que desgastar por Él. Y a veces por cualquier cosa decimos, no, ya no, ¿cierto? No puedo congregarme, no puedo hacer esto. Porque el enemigo va a intentar detener el mensaje y de intentar detener la obra de Dios en ti. Pero Dios es más poderoso y más fuerte. También esa opresión en la parte física se puede ver representada en la parte financiera. Hay personas que comienzan a experimentar que les roban dinero, que se les pierde dinero, que les roban objetos, que pasan un montón de cosas, y es porque hay una opresión sobre las finanzas. Porque esos hombres, esos israelitas que estaban en esclavitud, trabajaban, pero ellos recibían un pago muy mal pago, es decir, recibían poquito. Pero aparte que recibían poquito, ellos tenían que tributar al faraón. Y hay gente que ha podido ver cómo Satanás lo está llevando a tributar. Yo no sé si usted la ve. Lo está llevando a tributarle a él. ¿Por qué? Porque le quiere robar lo que a usted le pertenece y lo que debe entregar. Imponiendo, ¿cierto?, trabajos forzados. Imponiendo una opresión sobre las finanzas. Una opresión sobre nuestra salud. Así que podemos experimentar también estancamiento financiero. En muchos momentos hay personas que trabajan y trabajan muy duro, pero no reciben lo que deberían recibir porque están teniendo un tiempo de opresión y no se están dando cuenta. Así que los israelitas comenzaron, ¿cierto?, a ser gobernados por los egipcios. Ellos eran los que gobernaban en un principio en la historia, ¿cierto?, en el tiempo de José, y pasaron a ser gobernados, es decir, pasaron a ser esclavizados. Y yo quiero que usted piense cuántas veces usted está perdiendo lo que de verdad Dios le entregó. Porque necesitamos pensar en qué cosas nos esclavizan. Hay cosas que esclavizan nuestra mente, hay cosas que esclavizan nuestras actitudes, nuestros hábitos. Pero una de las cosas que vemos en la palabra que esclavizó al pueblo de Israel fue la esclavitud al pecado. Esa fue una de las cosas que los llevó a caer en esclavitud. Incluso cuando ellos no le comunicaron a sus generaciones la palabra del Señor, entonces dice que nació un faraón o llegó un faraón que no conoció quién era José y quién era su generación. Porque a veces nosotros ni siquiera le estamos contando a nuestras generaciones, no estamos impartiendo a nuestras generaciones, y eso también pueden ser actitudes de pecado, cuando no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer. O aquellos que se vuelven esclavos de algo, se vuelven adictos a algo que saben que no es la voluntad de Dios. Aquellos que incluso se vuelven adictos a comportamientos. Estos días atendí a una persona y me decía esa persona que estaba yendo a un programa de adicción, pero no porque tuviera una adicción a las drogas. Y me decía, yo reconozco que tengo una adicción al enojo, a la rabia, a la ira. Y a veces decimos, eso no es una adicción, eso no es un pecado, pero resulta que la palabra del Señor nos dice que sí. Y eso nos puede estar teniendo en una esclavitud. Dice Juan 8:34, no lo tenemos allí, pero yo lo voy a compartir. Jesús le respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Y a veces decimos, ¿por qué está llegando la opresión en mi vida? ¿Por qué es que está sucediendo todo esto? Y en muchas ocasiones es que de pronto estamos siendo siervos del pecado. De pronto a veces no estamos ni siquiera descubriendo cuál es esa brecha que hemos abierto y por qué el enemigo está pudiendo oprimir nuestra vida. No necesariamente siempre la opresión va a llegar por el pecado, ¿cierto? También puede ser cuando estamos haciendo las cosas bien. También puede ser cuando estamos caminando en el propósito del Señor. Entonces el enemigo dice, esta gente no se me puede levantar, porque esta gente va con todo, esta gente está expandiendo el reino de Dios, esta gente está hablando de que es el reino y yo necesito detenerlos. Y yo no sé cuántos se han sentido en este tiempo que de pronto pasa una situación, pasa la otra, y usted dice, pasó esto, pasó lo otro, salgo de esto y entro en otra. Si usted está viviendo algo así, usted está viviendo una opresión. Pero tiene que identificar de dónde viene. Y yo creo que el Señor anhela que sus hijos puedan vivir en la libertad que Él nos ha llamado, porque el objetivo de la opresión es detener el avance. El objetivo de la opresión es detener el avance. El avance tanto en tu vida como el avance como iglesia. Yo he podido experimentar que cuando la iglesia, es decir, cuando las personas están en opresión con una situación y con la otra, es más difícil avanzar en el propósito de la iglesia. Porque todo el mundo está cierto con un problema, con una situación, y entonces vamos a hacer esto, no, pues en esta situación, ¿cómo hacemos? Esperemos, y a veces uno puede tener personas con mucha disposición a servir, pero están pasando por opresión, están siendo oprimidos, afligidos, tienen tribulación en su corazón. Así que en la historia de los israelitas
la tierra de Egipto se convirtió para Israel en una casa de esclavitud. A veces el lugar donde fuimos felices puede convertirse en nuestro lugar de aflicción. Y es triste decirlo, pero a veces ese lugar o esas personas donde tú fuiste feliz, donde fue una bendición, se puede convertir en un lugar de aflicción. No sé, parejas dicen, no, me voy a casar, se casan con el hombre, ay, qué bendición, estaba súper enamorada, se casó con esa ilusión y se va a casar con él, pero resulta que cuando entra en el matrimonio, como no buscó la dirección del Señor, ese lugar donde ella o él pensaba que iba a ser un lugar de paz se puede convertir en un lugar de aflicción. Las cosas pueden cambiar y el enemigo siempre va a intentar detener lo que Dios quiere. Porque el enemigo tiene miedo de que los hijos de Dios se levanten a cumplir el propósito, amén. Porque cuando un hijo de Dios entiende el propósito y lo pone por encima de la opresión, lo pone por encima de la persecución, porque hay algunos que de pronto se han sentido perseguidos en este tiempo. Hay algunos que sienten, wow, pareciera que el enemigo tiene puestos los ojos en mí. Me persigue con una situación, me persigue con otra, me persigue por aquello, me persigue por esto y lo otro. Pero hay que diferenciar algo, ojo. Si estamos en una misma batalla por años, eso no es opresión. Si estamos en una misma batalla por años, eso no es proceso. Ya usted tiene que diferenciar si de pronto le está faltando tomar acción o tomar decisiones. Porque también he visto gente que dice, no, es que estoy en una opresión, ¿hace cuánto? Hace 20 años. No, eso no es opresión. ¿Verdad? Eso ya no es una opresión. A veces no hemos tomado acción y de pronto alargamos la opresión o alargamos la persecución. Y es que la opresión trae persecución. Sí o sí, si usted está viviendo una opresión, usted va a sentir como que lo están persiguiendo, o sea, otra vez conmigo, porque yo cierto. Pero la persecución trae expansión y la expansión trae fruto. Mire, uno de los ejemplos lo vemos en la Biblia cuando la iglesia del Señor en esos tiempos antiguos comenzó a ser perseguida, es decir, comenzó con una opresión, que comenzaron a matar cristianos, que no se podía predicar el evangelio y ellos tuvieron que ir y esconderse a muchos lugares y muchos de los discípulos de Jesús murieron y murieron trágicamente. Pero lo que sucedió fue que esa opresión trajo persecución, se tuvieron que expandir. O sea, después de la persecución llegó la expansión. Ellos se extendieron a muchos lugares. Y tú y yo hoy tenemos en nuestras manos el poder decidir si nos vamos a quedar llorando por la opresión o usted valientemente se va a levantar y va a decir, no importa la opresión, no importa la persecución, yo voy por mi expansión. Amén. Denle un aplauso al Señor. Los hijos de Dios a veces no entendemos que el crecimiento en muchas ocasiones va a llegar por la aflicción. No entendemos que en medio de la aflicción, en medio de la opresión, entonces allí es donde llega el crecimiento. Allí es donde nuestro carácter es probado. Allí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Por eso sé que muchos de los hijos de Dios, cuando pasan pruebas, dificultades, opresión, aflicción, lo que hacen es desconectarse de Dios. Pero cuando entendemos que lo que estamos haciendo es creciendo, tomamos nuestro lugar. Está bien que unos días estemos afligidos, está bien que de pronto unos días no entendamos, pero cuando entendemos lo que el enemigo está haciendo o aún lo que Dios está permitiendo, porque en muchas ocasiones Dios lo está permitiendo para nuestro propio crecimiento, entonces podemos discernir que Dios trae un crecimiento y una expansión para nuestra vida. ¿Amén? Y quiero contarle algo o mencionarle una frase que me llamó la atención, que años atrás la hubiera rechazado, pero hoy la entiendo muchísimo, de un escritor que se llamaba Cristiano Tertullian, y dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Yo sé que eso no suena bonito. Es decir, el proceso que muchas veces vivimos en medio de la opresión es la semilla de la iglesia para que se expanda. Es lo que nos desacomoda. Usted no ha visto que cuando estamos viviendo cosas así de opresión y de dificultad es donde más buscamos al Señor. Porque usted dice, no, yo me tengo que rendir, ayúdame. Yo sola no puedo, ayúdame. Yo necesito tu intervención. Allí lo buscamos desesperadamente y vemos que el pueblo de Israel hizo eso. Entonces, ¿cómo salir de la esclavitud, de la opresión? Porque estar en opresión es estar en esclavitud. Es tener a alguien que nos está oprimiendo nuestro espíritu, nuestro corazón. Y vemos en la palabra del Señor que dice, lo primero es Éxodo capítulo 12, versículo 31. Esa misma noche mandó llamar al faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, largo de aquí,
aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Y recordemos, ¿cierto?, después de la historia de que ellos estaban allí, ¿cierto?, viene Dios, levanta un libertador que fue a Moisés en compañía de Aarón, y ellos son los que los dirigen al pueblo para salir, ¿cierto?, de toda esa opresión que estaban viviendo, de esa esclavitud allá en Egipto. Y recuerdan la historia cuando el faraón decía que no, entonces tuvo que existir 10 plagas, ¿no? Ese es el contexto de este versículo. Entonces, vemos aquí una instrucción precisa. Lo primero, vayan a adorar al Señor. Vayan a adorar al Señor. Aquí está diciendo la Escritura, lo primero para nosotros combatir la opresión es vayan a adorar al Señor. Y la adoración se convierte no solamente en nuestra alabanza, no solamente en una vida de oración, no solamente en decirle al Señor, aquí estoy, yo te quiero adorar, yo te quiero alabar. Tiene que ver con una vida que le rinde adoración a Él. Tiene que ver con una vida que comienza a poner en orden muchas cosas, pero también tiene que ver una vida que se rinde en el altar de Dios, que se rinde ante su presencia. Porque yo podría decirle a usted, no sé, vaya, salte de 3 vueltas y eso no le va a servir, ¿cierto? Pero la palabra del Señor hoy nos está diciendo, vayan y adoren al Señor. Vayamos y adoremos al Señor, porque de la adoración trae rompimiento. Porque cuando nosotros somos esos hijos de Dios que le adoramos en espíritu y en verdad, traemos una bendición sobre nuestra vida y traemos rompimiento de cosas que Satanás quiere hacer sobre nosotros. Aún esa batalla que no habíamos podido librar, aún esa situación que está siendo tan difícil en lo natural, hay cosas en las que usted revisa la situación y no depende de usted. No depende de su decisión, porque hay otras personas involucradas. Usted dice, bueno, ¿qué hago? A nosotros la semana pasada, como familia, nos salió, como decíamos en la casa, la cereza del pastel. Otra situación ahí que ha sido bien compleja. Y decíamos, esto no depende de nosotros. ¿Qué hemos hecho? Orar. Hemos dicho orar, porque solamente Dios sabe cómo puede cambiar la circunstancia, porque no depende de nosotros, porque hay otras personas involucradas. Entonces, el Señor sabe que cuando nosotros le adoramos, estamos poniéndolo a Él en primer lugar. Estamos diciéndole, tú eres lo primero, yo voy a confiar más en ti, más que en la situación. Porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, a veces confiamos más en la situación, es decir, su corazón, su alma, su mente, sus emociones están concentradas en la situación, en el problema, en la aflicción, en la opresión. Usted habla todos los días de eso, usted desayuna, almuerza y come eso, y habla con su familia y sigue declarando todo lo que está en contra, y usted va a mirar y hasta todos los chats son de eso, ¿no? Habla con las amigas de eso, con la familia de eso, y se vuelve monotemático. ¿No será que hoy es el día de usted decirle al Señor, yo no más con eso? Yo voy a hacer un stop y voy a comenzar a adorarte a ti. Y voy a comenzar a darte a ti mi mejor adoración, lo mejor que yo puedo darte. Y otra de las cosas que vi en la palabra de cómo salir de la esclavitud, de la opresión, está en Éxodo capítulo 12, versículos 50 al 51. Permítanme, tomo su paréntesis. Para mí. Listo. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas, escuadrón por escuadrón. Amén. Esta palabra me pareció muy poderosa, porque nos está diciendo que la segunda directriz que Dios nos quiere enseñar en esta mañana es cumplir lo que el Señor te ordenaba. Dice allí que ellos cumplieron, me gusta porque dice cumplieron al pie de la letra. ¿Usted no ha visto que uno a veces cumple pero a su manera y no al pie de la letra? No como el Señor está diciendo. Y Dios había puesto allí a Moisés y a Aarón dando unas instrucciones para el pueblo de Israel. Pero esas instrucciones, cuando ellos se sujetaron a las instrucciones que estaba dando Moisés y Aarón, estaba la garantía de su libertad. Amén. Yo me he encontrado muchas veces en consejería y doy instrucciones. Yo digo, mira, lo que yo creo del Señor es hacer esto y esto y esto. ¿Y saben cuántos la hacen? Un porcentaje muy poco. Y entonces cuando vuelvo me los encuentro a los meses, el problema está igual o está peor, porque no atienden las instrucciones. Cuando uno sabe y reconoce que Dios le ha puesto pastores en su casa, uno también debe acudir a esas instrucciones que el Señor le está dando a través de ellos. ¿Y qué es lo que el Señor te ha ordenado hacer en este tiempo? ¿Qué es eso que tú ves que está causando opresión y tú necesitas poner en orden algo? Necesitas acudir al llamado de Dios, a poner en orden, ¿cierto? A ordenar eso que Dios te está entregando, que te está guiando, que te está instruyendo.
dice aquí que así ellos lo hacían al pie de la letra, pero la promesa era que dice ese mismo día. Yo me he encontrado que de la opresión podemos salir ese mismo día, el día que usted toma la decisión de adorar al Señor primero y el día que usted toma la decisión de cumplir lo que el Señor le ha ordenado. Puede que la situación no cambie, porque viene y me dice, ay no, pero es que la situación no cambió, pero el cómo usted está enfrentando o afrontando la situación sí cambió. Usted algo pasó en su espíritu, algo pasó en su corazón, algo pasó en su mente y usted dice, wow, yo voy por lo mío, esto sigue igual, pero yo entiendo la promesa que Dios ha depositado sobre mí, porque allí el Señor estaba diciendo, Él los sacó escuadrón por escuadrón, los sacó de esa opresión, los sacó de esa esclavitud, y esa promesa también es para nosotros en esta mañana, amén. Esa promesa también nos está diciendo que el Señor está interesado en tu liberación. El Señor está interesado en que vivas en libertad. Esta semana hablábamos con un amigo pastor y nos decía algo, y es que la iglesia, decíamos, ¿por qué este tiempo está siendo tan dificultoso para algunos poder que la iglesia se expanda? Y nos decía él, porque la iglesia no está dando testimonio. Porque la iglesia, ¿sabe de qué está hablando la iglesia? De la iglesia en general. Porque la iglesia está hablando de religión, pero muchos de la iglesia no están dando testimonio. Muchos de la iglesia no están entendiendo que Dios los está llamando a hacer. Y entonces la gente que ve viviendo en esclavitud dice, yo no quiero ese evangelio. Lo que ella vive o lo que él vive, yo no lo quiero. Pero nosotros tenemos que ser fuente de inspiración para otros. Que la gente diga, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él tiene, yo quiero esa sabiduría, yo quiero esa bendición. Miren cómo ha prosperado, miren cómo ha cambiado, miren cómo Dios les ha bendecido. Yo quiero eso que ellos tienen. Pero ¿saben por qué no los tenemos a veces, iglesia? Porque no seguimos al pie de la letra lo que Dios está diciendo. Porque tenemos tanto afán por resolver la situación que entonces intentamos hacerlo a nuestra manera. Creo que yo les contaba hace días que hablando con alguien y le compartía un poco de la bendición del dar, y él me decía, o sea, de verdad, yo cuántas veces lo he hecho a mi manera y cada vez estoy más enrollado financieramente. Y me decía, ahora estoy arrancando desde cero. Yo desde cero, haga lo que tiene que hacer. ¿Le va a cambiar la vida de un día para otro? No. Pero solamente en esos días estaba viendo varias bendiciones. Y me decía, yo no me imaginaba cómo Dios me está consintiendo de esa manera. Y comienza a pasar cosas más grandes que lo que nosotros estamos esperando, porque nuestras fuerzas, intentando salir de la opresión, intentando salir de la situación, siempre el resultado va a ser limitado. Déjate sorprender por Dios, déjate sorprender por Él. Haz caso, haga caso, hagamos caso, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, como decía la canción. ¿Y por qué decía yo en esta mañana, o por qué yo decía que la opresión trae expansión? Lo dice en el texto bíblico, y les quiero compartir el texto que a mí me volvió la cabeza y donde arrancó este mensaje. Dice Éxodo 1:12, Éxodo capítulo 1, versículo 2. Dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles ¿qué? Mucho miedo. Es decir, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más opresión tú estés viviendo, yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a multiplicar, que te vas a expandir, porque el Señor tiene un propósito con tu opresión, porque al Señor no le quedó grande, porque el Señor no se ha olvidado, porque el Señor ha estado allí atento y pendiente de cada cosa que estamos viviendo. Porque el poder de Dios no se estanca ni se detiene por la opresión que nosotros vivimos aquí en la tierra. Porque Dios, a través de la opresión, produce expansión en tres ámbitos. En tres ámbitos. Uno, va a traer expansión a una nueva dimensión espiritual. Amén. A una nueva dimensión espiritual. Cuando allí en el verbo hablaba de aumentar, es decir, ellos se multiplicaban, se estaban multiplicando en número, es decir, la población estaba creciendo, pero también había una nueva dimensión espiritual de prosperidad, a pesar de las circunstancias adversas. Y esa prosperidad habla de una prosperidad integral. No solamente estoy hablando de prosperidad financiera, sino prosperidad del espíritu, prosperidad del alma, ¿cierto? Y vemos cómo allí dicen, ellos se estaban multiplicando. Es decir, a pesar de las circunstancias adversas, tú vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. ¿eh? A pesar de las circunstancias adversas, tú vas a ver cómo cuando sales de la opresión vas a salir distinto. Y no vas a salir con las manos vacías, vas a salir con las manos llenas. Vas a salir con las manos bendecidas. Vas a ver cómo Dios se ha puesto su mirada en ti y cómo incluso comienza a haber un despertar espiritual. Porque en muchas ocasiones la opresión trae una nueva dimensión espiritual porque despertamos. O nos despertamos o el pata nos sigue dando duda. Una de dos. Usted verá. Usted elige.
Y entonces a veces lo que necesitamos es despertar espiritualmente, porque a veces estamos dormidos. Y Dios dice, yo voy a traer una expansión en una nueva dimensión espiritual, porque vas a comenzar a entender cosas que no habías entendido antes. Yo lo decía el domingo pasado, lo que ha venido pasando en este tiempo, en nosotros como familia pastoral, y comenzamos a ver muchas cosas que se movieron. Yo decía, yo nunca había visto esto, o sea, hablando espiritualmente. Pero entonces Dios comienza a hablarte, comienza a explicarte, y tú comienzas a entender que lo que estás haciendo es promovido. Yo me siento en promoción. Yo no sé mi familia, pero yo me siento que estoy siendo promovida. Pero a veces para ser promovidos tenemos que ser triturados. Antes de ser promovidos, a veces somos, veamos, no se llama las uvas y el vino, las uvas y la aceituna y el vino. Entonces necesitamos en muchas ocasiones ser triturados para que se produzca algo nuevo en nosotros, para que nosotros podamos crecer a nivel espiritual. Hay otra cosa, y es que nos expandimos en un nuevo nivel de influencia. Y aquí la palabra del Señor dice crecían. Ya hablamos de multiplicar, ¿cierto? Que era aumentar el número, pero dice que crecían, y eso viene de una palabra hebrea que tiene que ver con crecer. Es decir, significa, escúcheme muy bien, romper barreras. Significa estallar. Porque cuando tú y yo somos procesados a través de esa opresión o de esa dificultad, el Señor está diciendo aquí en su palabra, ese es el tiempo para romper las barreras que has tenido hasta ahora. Porque a veces Dios necesita rompernos. Porque cuando todo está normal, entonces uno está en una zona de confort. Y a veces necesita rompernos para que nuestro corazón y nuestra alma se abra a un nuevo nivel de influencia. Es decir, la influencia que tú tenías hasta antes de estar en una opresión no va a ser igual después de la opresión. La influencia se ensancha, la influencia se expande. ¿Sabe por qué? Porque usted tuvo un nuevo nivel de conquista. Porque usted puede decirle a otros, yo ya sé cómo es esa opresión, yo conozco cómo es ese dolor, yo ya pasé por ahí, yo sé cómo se siente, yo sé, lo entiendo, y entonces tú puedes ayudar muchísimo más a otros. Tú puedes ser de mayor influencia porque tú tienes autoridad. Yo creo que cada vez que hemos vivido algo, bueno o malo, y lo hemos logrado ganar, nuestro nivel de autoridad y de influencia crece, se expande. Nuestra fuerza también. El enemigo en medio de todo eso va a querer que nosotros perdamos fuerza, ¿cierto? Porque está poniendo cosas pesadas. Pero si tú y yo entendemos lo que estamos haciendo, no solamente ese nivel de influencia crece, se expande, sino que en ese nuevo nivel de influencia su fuerza crece. Amén. Porque no depende de nosotros, sino de Él. Y por último, lo que también nos expandimos es en un nuevo nivel de fe. Amén. Solamente cuando tú y yo entendemos que en medio de la opresión hay una fuente de esperanza, esa es la fe que no proviene de ti. No es una fe que usted dice, es que yo hoy me lo propongo y ya salgo de eso. No, es una fe que pone la mirada en Jesús. Es una fe que dice, yo me voy a enfocar en ti, en la obra que ya tú hiciste. Yo me voy a enfocar en que ya tú pasaste un sacrificio. Yo me voy a enfocar en que ya tú diste la vida por mí, en que tú me prometiste que yo estaría en esta tierra con bendición, porque estoy a tu lado, porque soy tu hijo, porque soy tu hija, y no importa lo que esté pasando, no importa lo que haya pasado, yo te voy a creer, porque entendemos que Dios siempre está por encima de las circunstancias. Dios siempre está, el Padre Celestial está por encima de las circunstancias. Pero cuando tú y yo ponemos la mirada en las circunstancias, la fe se mengua. Cuando tú y yo ponemos la mirada en Él, la fe aumenta, la fe se expande. Porque al final la conclusión de todo este libro de Éxodo era que el Señor le estaba prometiendo a su pueblo: ustedes saldrán de la esclavitud y van a vivir en libertad. Viene una liberación para ustedes. Y yo quiero decirte esta mañana, viene una liberación para tu vida. Viene una liberación, viene un tiempo de favor. Porque la bendición de Dios se cumple más allá de la opresión, porque somos el pueblo elegido de Dios. Eso era lo que el Señor estaba mostrando al faraón en ese tiempo, que los israelitas eran el pueblo elegido de Dios y que Dios los iba a bendecir por encima de lo que fueron. Pero esa promesa es para nosotros hoy, no mañana, no en 2 meses, es hoy. El pueblo elegido de Dios somos nosotros. Es tiempo de creer en lo sobrenatural, es tiempo de creer que el Señor puede hacer milagros, es tiempo de vivir los milagros, de poder cambiar las circunstancias de lo que está pasando en nuestra casa o en nuestro entorno. Es tiempo que tú le digas a los capataces que han estado alrededor tuyo: se tienen que retirar porque ya no les doy más cabida en mi territorio. Es tiempo de poner sentencia en que se tienen que evacuar.
pero necesitamos pelear en el espíritu, amén. Necesitamos creerle al Señor y caminar en esa dimensión de fe de lo sobrenatural. Así que voy a invitarte que puedas ponerte de pie y vamos a hablar, a sellar esta palabra, vamos a decirle al Señor que Él se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Dígale gracias, Espíritu Santo. Ponga su corazón delante de Dios en esta mañana. Deje que el Espíritu de Dios le ministre. Espíritu Santo, ministra en esta mañana. Yo no sé cuántas personas están en opresión hoy. Yo no sé cuántas personas, yo hablaba a través del mensaje y han sentido una opresión muy fuerte. Quizás algunos literalmente están sintiendo una opresión sobre su pecho. Y han sentido que no pueden más. Y han sentido estos capataces ahí hablándoles al oído, diciéndoles cosas malas acerca de sí mismos. Quizás hay capataces que están diciéndote que no lo vas a poder hacer, que no lo vas a poder curar. Quizás hay capataces diciéndote que te van a destruir, que te van a dañar. Pero yo puedo discernir en medio de la palabra que esos capataces son enviados de Satanás. Así que yo hoy, por la autoridad que Dios me ha dado como su hija, como sierva, como pastora de esta iglesia, yo en esta mañana, Señor, envío una sentencia para todo capataz que se ha querido levantar en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. Espíritu de Dios, muévete en este lugar. Mantenga sus ojos cerrados, no me mire a mí, que es una conexión con el Espíritu Santo. Es una conexión con el Espíritu Santo. Es un tiempo donde el Espíritu Santo le va a ministrar a usted. No soy yo, así que no necesita mirarme. Padre, estamos enviando sentencias sobre cada capataz. Lo que se haya instalado, Señor, en este lugar, lo que se haya instalado en cada casa y en cada familia, hoy en el nombre de Jesús le decimos que tiene que retroceder, porque entendemos que tu Espíritu está en este lugar, Señor, para derribar, para arrancar y para destruir todo lo que el enemigo está haciendo. Hoy yo declaro, Espíritu Santo, que somos adoradores, porque la primera herramienta que tú tienes es la adoración. Y yo no sé esta mañana usted cómo le va a adorar al Señor en este momento. Si usted le quiere levantar sus brazos, si usted quiere ponerse de rodillas, si usted quiere levantar su voz, pero tome acción sobre lo que Dios está hablando en este día. Yo no sé si usted quiere seguir en opresión. Dígale, Espíritu Santo, muévete en este lugar, muévete sobre mi vida. Padre, yo oro en esta mañana porque se quiebre todo espíritu que ha estado oprimiendo la vida de tus hijos. Yo oro en esta mañana para que se quiebre toda estructura que ha querido venir a coartar la libertad de tus hijos. Todo aquel que se ha sentido en esclavitud, yo declaro, Espíritu de Dios, que no hay más esclavitud. Padre, se rompen las cadenas ahora mismo.